inicie la tribulación, todo va a ser mucho más claro. Quiero que me entiendan bien. Voy a explicarme de nuevo. Hace 50, 70, 80 años atrás, más o menos, eh, 1943, pensar en que iba a haber un templo en Israel era una locura. Ni siquiera había un ente político que fuera Israel. Sin embargo, hoy para nosotros es mucho más fácil entender que va a haber un templo en Jerusalén, que va a estar otra vez el anticristo, como dice ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2, que va a presentarse en ese templo y se va a hacer pasar por Dios. ¿Por qué? Porque hay una nación de Israel que se formó el 14 y 15 de mayo de 1948, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, presidida por Inglaterra, deciden otorgar lo que en la antigüedad fuera parte de su territorio. Entonces, Israel vuelve a nacer políticamente hablando en esa fecha, 1948. Y hoy día sabemos perfectamente, si uno pone en internet, por ejemplo, Institute of Temple o Instituto del Templo en español, se va a dar cuenta que hay un montón de recursos que ya los judíos tienen a mano para la reconstrucción de su templo. A medida que se va acercando los eventos proféticos, todo se va esclareciendo. Y eso es lo que va a pasar con el libro de Daniel. Cuando llegue el cumplimiento de las profecías, los que sean participantes y los que estén leyendo este libro, claramente se van a dar cuenta cuáles son las 10 naciones o las 10 regiones que van a formar la Roma reconstruida, quién va a ser el anticristo y cada uno de los detalles que hoy para nosotros es realmente difícil entender, incluso a veces entramos en interpretaciones que más bien ya entran en el campo de la especulación, ¿verdad? Eso quiero que entiendan bien. A medida que más se acerca, más fácil va a ser entender la profecía de Daniel. Como dijimos la última vez, este capítulo 11 es la cuarta y última revelación acerca del futuro que recibe este profeta y nos habla específicamente de la historia de Israel, ¿verdad? Ahora, el capítulo 11 probablemente es el capítulo más atacado por la crítica, por la asombrosa precisión de los acontecimientos durante el periodo intertestamentario, como estábamos comentando hace rato. Fíjense usted el resumen de lo que ya hablamos. El versículo 2 nos habla de Asuero, de Jerjes, capítulo 11, versículo 3 nos habla de Alejandro Magno, versículo 4 la división del imperio de Alejandro entre sus cuatro generales, y versículo 5 al 20 la batalla entre el rey del norte, los Seleucidas, y el rey del sur, los Ptolomeos en Egipto. Muy bien, nos quedamos en el hombre despreciable en el versículo 21, que es Antíoco IV Epífanes. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este es Antíoco IV Epífanes, quien realmente no estaba en la línea de sucesión, tenía que ser su sobrino Demetrio Soter, pero sagazmente él ocupó el trono de su hermano Seleuco IV, ¿verdad? Accede al trono entre el 175 al 164 antes de Cristo, sin ser heredero, ¿verdad? Por eso dice ahí, al cual no darán la honra del reino. Tenía que ser su sobrino, pero él sagazmente usurpó ese trono. Se le describe como un hombre despreciable. Realmente este título le queda muy bien a este hombre, traicionero, es un hombre perverso, un hombre terrible, un hombre que tal vez antes de él no hubo otro semejante, pero que a pesar de todas las atrocidades que hizo, no es más que un juego de niños frente a lo que va a ser el anticristo. Este hombre fue realmente un hombre despreciable. Tenemos que recordar solamente lo hecho por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, como lo mencionamos, ¿verdad? Que puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo, ofreció un cerdo en el altar, le hizo comer a los sacerdotes, hizo salpicar en el lugar santísimo, ¿verdad? Ese sacrificio de cerdo, entre otras cosas. Muchísima gente murió en ese tiempo en Israel. Dice el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Al principio entonces vemos que este Antíoco IV Epífanes tuvo mucho éxito, venció a todo cuanto se opuso a él,
Dice el versículo 23, después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Este Antíoco IV realmente empeoró la situación entre Egipto y Siria. Las batallas fueron mucho más cruentas y en un primer momento arrasó con sus enemigos. Tuvo bastante éxito en sus campañas militares contra el rey del sur. El versículo 22, la segunda parte, dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ahora, ¿quién es este príncipe del pacto? Según los estudiosos, se le llamaba así al representante legal del pueblo de Dios. En esa época no había rey, entonces el representante era el sumo sacerdote. Probablemente se refiera a la muerte de Onías III, sumo sacerdote, alrededor del año 171 a.C. a manos del cruel rey del norte, o sea, Antíoco Epífanes. Una de las características de este perverso hombre era el engaño. Nunca se podía confiar en su palabra. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Antíoco IV era característico de él atacar por sorpresa a sus enemigos. Mientras se firmaba cualquier pacto de paz, él ya estaba ya con su ejército esperando a las puertas de la ciudad para atacar y destruir ese reino. En Primera Macabeos, el libro apócrifo, se relata el suplicio de Israel bajo este malvado y perverso rey que prometía paz a los judíos y luego los atacaba sin cumplir su palabra. No estoy diciendo que Primera Macabeos sea inspirado, no es un libro inspirado, es apócrifo o escondido, oculto, o falso o deuterocanónico, como ustedes quieran llamarlo. No es inspirado, pero cuenta la historia del pueblo de Israel, cómo sufrió bajo Antíoco Epífanes. Evidentemente, por lo que expresa el verso, Antíoco Epífanes fue único en su forma de mentir y engañar. A pesar de la crueldad de sus antepasados, no habían cometido lo que sí Antíoco IV hizo. Engañaba, mentía, mataba a traición. Pero vemos una vez más la soberanía del Señor en la expresión, y esto por un tiempo. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. A pesar de lo terrible que puedan ser estos juicios, todo está determinado en el plan de Dios. Nada escapa de sus manos. Así es que nosotros como cristianos podemos estar tranquilos, aún en medio de cualquier tribulación o adversidad que nos toca vivir. Podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador, como dice Hebreos 13:6. Verso 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, una vez más, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Una vez más se pelean los reyes del norte y del sur. Una vez más aquí vemos que se preparan para la batalla. Esta vez Antíoco IV en el año 168 a.C. reúne un gran ejército contra su sobrino Ptolomeo VI Filómetor, que era hijo de Cleopatra, ¿verdad? Que fue hermana de Antíoco IV, hija de Antíoco III, que reinó entre el 181 y 145 a.C. Ante el ejército numeroso de Antíoco Epífanes, Ptolomeo VI también arma un ejército considerable para la batalla, pero es traicionado por sus hijos, que en realidad eran los sobrinos también de Antíoco Epífanes, y por esa razón fueron derrotados. Versículo 25 dice, pero Roma, que ya se estaba empezando a formar, ¿verdad? Como nación y como ejército, como futura potencia, da un ultimátum a Antíoco para retirar su ejército de Egipto, porque Roma temía que si Antíoco anexaba Egipto a su territorio, iba a ser ya una amenaza importante para sus aspiraciones en el día de mañana como futuro imperio. Entonces Antíoco IV retira a sus tropas del reino del sur, tiene miedo de los emisarios de Roma y hace lo que se le dice. Versículo 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Estos versículos probablemente se refieren al tratado de paz que Antíoco IV firmó con sus sobrinos Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII, pero ninguno tenía en verdad deseos de cumplir esto estipulado. Nadie quería la paz. Todos querían vencer al otro para anexar su territorio a su reino.
28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Fíjense ustedes que este versículo nos describe el regreso de Antíoco Epífanes a Siria. Pasó por Tierra Santa en Jerusalén y ¿qué hizo, perdón? Arremetió con todo contra los judíos. Lleva riquezas de Egipto y arremete contra los judíos. Ataca en un día de reposo y ordena la ejecución de hombres, mujeres y niños. Fíjense ustedes lo perverso que fue este Antíoco IV. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. El doctor Carvallosa en su libro Daniel y del reino mesiánico, comentando estos versículos, dice: la expresión del tiempo señalado se refiere a la segunda invasión contra Egipto planeada por Antíoco Epífanes y llevada a cabo en el 168 a.C. Esta vez, sin embargo, Antíoco corrió peor suerte. Las naves de Quitín se refieren a barcos de guerra procedentes de Chipre. El Imperio Romano estaba cumpliendo, el naciente Imperio Romano realmente estaba cumpliendo su amenaza. Le dijeron que no vaya más a Egipto con la intención de pelear y añadir ese territorio a su reino. Él no hizo caso, entonces le envían naves, o sea, barcos de Quitim, que se refieren a Chipre, ¿verdad? Es muy posible que Antíoco ni siquiera ofreciese combate, sino que se retirase a tiempo. Fue durante esa retirada cuando Antíoco Epífanes de nuevo pasa por Israel. Lleno de ira y enojo a causa de su fracaso, Antíoco la emprendió contra los judíos. Su propósito era destruir completamente el sistema de adoración de los judíos. El 16 de diciembre del 167 a.C., el soberbio monarca erigió un altar del dios Zeus en el sitio donde estaba el altar del holocausto y ofreció un cerdo a dicha divinidad pagana. La abominación desoladora, ¿verdad? Que hablamos ya en el capítulo 8 y 9. Los judíos fieles no se doblegaron a los deseos de Antíoco, pero hubo algunos que traicionaron su religión y a eso se les llama los que abandonan el pacto santo. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está en el gráfico, ¿verdad? Una imagen de Zeus ahí en el templo de Jerusalén. Todo eso estaba aconteciendo por orden de Antíoco Epífanes en el año 167 aproximadamente antes de Cristo. Como hemos mencionado ya en el estudio de Daniel 8, este despreciable rey Antíoco Epífanes o Antíoco IV Epífanes cometió la abominación desoladora. Colocó una estatua de Zeus en el santuario, además obligó a comer carne de cerdo a los sacerdotes, entre muchas otras atrocidades. Con lisonjas, dice el verso 32, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Fíjense ustedes lo que dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Como dijimos hace rato, Antíoco era conocido por sus engaños, por sus palabras dulces aparentemente, pero luego siempre traicionaba su palabra. Los violadores del pacto son aquellos judíos que seguirán a Antíoco Epífanes y prefirieron ser desleales al Señor para salvar sus vidas físicas antes que ser martirizados por amor al Señor. Fíjense ustedes que hubo judíos que dejaron de lado todo lo que sabían de la palabra para seguir a este perverso rey. Imagínense ustedes. La segunda parte del versículo dice: más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Siempre el Señor se reserva un remanente fiel, como dice Romanos 11, que no le importa dar su vida si es necesario en devoción por su Redentor. El verso 33 nos habla que muchos de los judíos fieles serán martirizados por el ejército de Antíoco Epífanes. Debemos gozarnos cuando el Señor nos elige para ser testigos suyos, aun cuando fuera necesario entregar nuestras vidas. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados cuando sean perseguidos por la justicia, porque dice: vuestro galardón es grande en los cielos. Hechos 5:41, vemos la reacción de los apóstoles cuando las autoridades de turno les dijeron que no prediquen más el evangelio. Luego de haberles azotado, ellos dicen: juzguen ustedes mismos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, les dice Pedro.
y Apocalipsis 12:11 nos dice realmente ese verso lo que tienen los mártires como vencedores sobre el anticristo. Dice, ellos dieron su vida, pero a pesar de dar su vida, ellos realmente obtuvieron la victoria sobre el anticristo. Versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. En su caída serán ayudados por pequeño socorro. Probablemente se refiera a la rebelión iniciada por el anciano sacerdote Matatías, ¿verdad? Él había huido hacia las montañas, dice la historia, y Antíoco Epífanes le envía un emisario para que él pueda rendirse, para que él pueda obedecer sus órdenes, pero este no solamente rehusó obedecer los caprichos de Antíoco, sino que además mató a este emisario real. Y él inició la revuelta de los macabeos, ¿verdad? Junto con sus hijos y otros hombres del pueblo. Matatías fallece más o menos un año después de todo lo ocurrido en el 166 a.C., pero sus hijos Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, siguieron luchando. Judas fue el nuevo líder y finalmente vencen a los sirios. El 25 de diciembre del 164 inician la purificación del templo. Antíoco Epífanes había entrado en el templo y suspendido el sacrificio alrededor del 171 aproximadamente. Esto tuvo lugar más o menos 6 años y medio, más o menos después de la invasión de Antíoco Epífanes. El verso 35 una vez más nos recalca que no hay cosa alguna que escape del control del Señor. Él es el soberano del universo y nadie hace absolutamente nada sin su autorización. Y ahí les puse una expresión, ¿verdad? Que tiene toda la razón del mundo. Qué bendición es servir al Todopoderoso. Mientras tengamos un propósito aquí en la tierra, somos inmortales, decía un misionero. Y es cierto, ¿verdad? Cuando termine nuestra labor aquí, que el Señor nos encomendó, entonces ahí sí ya el Señor nos llama. A partir del versículo 36 ya no se habla de Antíoco Epífanes, se habla de otro rey. Y vamos a ver las razones por las cuales decimos esto. Se habla ya del anticristo, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Muy bien, pueden habilitar sus micrófonos si quieren, porque quiero hacerles una pregunta. ¿Antíoco Epífanes realmente cumplió lo que dice acá el versículo 36 o no? Porque se acuerdan ustedes, él a qué deidad le puso en el templo. ¿Puso a sí mismo o no? Zeus. Zeus. Él no se ensoberbeció hasta creerse Dios. Él tenía su propio Dios que era Zeus, como ustedes están diciendo. Sin embargo, este rey dice que se va a engrandecer sobre todo Dios. No le va a importar Zeus, no le va a importar ni el Dios verdadero. Dice ahí, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, pero no es maravillas en cuanto a lo que nosotros podemos decir acerca de lo grande que es el Señor, sino hablará blasfemias como nunca antes otra persona habló. Eso es lo que significa esa palabra, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Una vez más, vemos que todo está bien trazado, bien limitado por el poder de Dios. A partir de este versículo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que ya no se refiere al profeta Daniel Antíoco Epífanes, sino que hay un salto temporal de más de 2000 años para hablarnos del anticristo escatológico, que aún hoy es futuro, el cuerno pequeño de Daniel 7. Este perverso ser recibe varios nombres en toda la Biblia. En 1 Juan 2:18 se le llama el anticristo, que es el nombre más común en las profecías para él, a pesar de que solamente Juan en su epístola y en 1 Juan 2:18 lo llama de esa manera. Pablo lo llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición en 2 Tesalonicenses 2:3-9. Juan lo llama en Apocalipsis 13 la bestia o la primera bestia que sale del mar y tiene muchos otros nombres.
En este versículo se nos dice que hará su voluntad y se ensoberbecerá sobre todo Dios. No hay duda que este ser será un hombre orgulloso y vanaglorioso, una bestia realmente. Asimismo se deificará. Él va a hacerse Dios, como dice el Señor a los judíos, como dijo, mejor dicho, Juan 5:43. Él dijo, a mí ustedes no me están recibiendo, que vengo en nombre de mi Padre, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que Él se hace pasar por Dios en el templo de Dios para que se le adore. Luego dice el verso, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Realmente se opondrá al Dios verdadero. Hablará maravillas, probablemente se refiere a que sorprenderá a los hombres por las blasfemias que dirá. Fíjense ustedes la traducción la nueva traducción viviente, cómo traduce este verso. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Nos esclarece un poquito más el sentido del versículo. Blasfemará como nunca antes se blasfemó contra Dios. La blasfemia será una de las características sobresalientes de este personaje. Ahí les dejo algunos versículos para que puedan buscarlos si quieren ver. Pero le va a caracterizar la blasfemia al anticristo. Probablemente dirá tantas barbaridades que nunca hombre alguno haya dicho. Y luego termina el versículo 36 y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este anticristo solo tendrá éxito porque Dios lo permitirá y será solo por cierto tiempo. Dice en Apocalipsis 13 que él recibe autoridad del dragón, pero esta autoridad que él recibe del dragón está sujeta a la autoridad del Señor. El Señor le dice, bueno, pueden actuar durante 3 años y 6 meses, de los 7 que va a haber de tribulación. Ustedes van a tener día libre los últimos 3 años y 6 meses. Por eso dice en Mateo 24, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. De 7, el Señor deja la gran tribulación solamente 3 años y medio. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fíjense ustedes este cuerno pequeño, todo lo que va a hacer. Algunos estudiosos comentan sobre este pasaje y llegan a la conclusión de que el anticristo va a ser judío, ¿verdad? Porque dice del Dios de sus padres. Otros hasta dicen que va a ser del linaje de Dan, por lo que dice Génesis capítulo 49, versículos 16 al 18. Me gustaría leerles lo que dice Génesis 49, 16 al 18. Es las últimas palabras de Jacob a sus hijos, específicamente en este caso a Adán. Génesis 49, 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Fíjense ustedes que la palabra juzgar en el contexto de Génesis 49 es gobernar. ¿Quién me puede decir en qué momento Dan gobernó a Israel? Por lo menos parcialmente. ¿Quién de los reyes salió de Dan o cuál de los jueces? Sansón. Muy bien, Sansón es de la tribu de Dan, pero si nosotros leemos la descripción del pasaje, no se ajusta a Sansón, porque dice ahí será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás, hacia atrás al jinete. Y luego dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Luego no hubo ni un líder que se levantó de Dan, porque el primer rey de Israel era Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín, y luego ya los de la tribu de Judá, David, el primero, y sus descendientes ocuparon el trono de Israel y tiene la promesa del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del pacto davídico, ¿verdad? De que su descendencia nunca iba a faltar varón
para subirse al trono, ¿verdad? Y el último sería el Mesías, como lo describe en Mateo capítulo 1. Entonces muchos dicen que va a ser judío y que va a ser descendiente de Dan. El problema es que Apocalipsis 13 describe que esta primera bestia sale del mar. Y sabemos que el mar, por los pasajes de Isaías capítulo 17, versículo 12, 57, 20, dice que más bien representa al mundo gentil. Entonces probablemente va a ser un gentil, y ahí dicen algunos, bueno, pero va a ser un gentil de origen judío de la tribu de Dan. Interesante, ¿verdad? Pero realmente no están todos de acuerdo. Y vamos a mirar lo que dicen los estudiosos. Llegan a esa conclusión por el hecho que este verso dice del Dios en singular Elohim de sus padres no hará caso. Pero otros dicen o señalan que la palabra podría traducirse también de los dioses de sus padres no hará caso. O sea, no está diciendo necesariamente del Dios en sentido singular y que se refiere al verdadero Dios. Aparte, los que están en contra de esta teoría dicen que esa palabra para Dios, si era realmente el Dios de los judíos, tenía que ser YHWH, o sea, el tetragramatón hebreo, el Yahvé, no Elohim, que es más, eh, más general, ¿verdad? Hablando de Dios en forma general. Sin embargo, Jehová es el nombre del pacto. ¿Se acuerdan ustedes de eso 3:14 cuando Moisés anteriormente le pregunta a Dios, cuando yo me vaya al pueblo, ellos me pregunten quién me envió, qué yo le voy a decir? Y ahí el Señor le dice, yo soy, me envió a vosotros. Esa es la palabra que los judíos utilizan para referirse a Dios, ¿verdad? Yo soy o Yahvé o Jehová, como dice nuestra Biblia. Dice John Whitcomb al respecto, del dioses de sus padres no hará caso. ¿Será judío el anticristo? En Apocalipsis 13:1 es descrito como una bestia que sube del mar, que simboliza al mundo gentil, según lo que vemos en Daniel y Apocalipsis. Pero podría ser un judío nacido y criado en una nación gentil y seguir cumpliendo esta descripción. Una cuestión aún más importante es cómo la Israel apóstata, considerará a esta persona. Si lo vieran como su Mesías, lo aceptarían más probablemente como tal si fuera judío. Pero no está completamente claro que le vean como un verdadero Mesías en el momento de concertarse el pacto de 7 años, a no ser que nuestro Señor lo implicara en Juan 5:43, como nosotros estábamos diciendo recién. Una cuestión clave es si Elohim a comienzo de este versículo debe ser considerado como singular Dios o plural dioses, porque el Dios de sus padres sería indicación de que es judío. La fraseología hebrea en el siguiente versículo dice literalmente en lugar de él, no dice de ellos, sugiere un antecedente singular. Este estudioso, Edward Young, llega a la siguiente conclusión. La frase tiene un énfasis judío y hace referencia a la religión judaica. El que no hace caso de esta religión judaica es el mismo, un judío, el anticristo. Estoy de completo acuerdo con la afirmación de Gaebelin. Aquí se evidencia su linaje judío. Y luego dice Whitcomb, del amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres. Se librará de toda piedad hacia hombres y Dios, de todos los tiernos afectos del amor de los hombres y de Dios. El amor de las mujeres es mencionado como un ejemplo de aquel efecto del amor y adhesión humanos por el que incluso los más egoístas y salvajes de los hombres tienen alguna sensibilidad. Hay otros estudiosos que dicen, por ejemplo, el amor de las mujeres se refiere básicamente más bien a la simiente de la mujer, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes del protoevangelio ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15? El hombre acababa de pecar y el Señor dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Le está hablando la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando del ministerio de Cristo. Otros dicen eso, ¿verdad? Que el amor a las mujeres realmente se refiere a ministerio de Cristo. Que él se va a oponer a todo eso. Y puede ser, también tiene sentido. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero como todo hombre
Debe tener una deidad para adorar al anticristo, tendrá como su Dios a la guerra, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Notemos la frase en lugar de Dios, singular, no dice en sus lugares, dioses, ¿verdad? Esos son los que dicen que probablemente tenga un origen judío. Sus padres no conocieron a este Dios. La bestia honrará a su Dios, que va a hacer la guerra con oro y con todo el poder del imperio romano reconstruido. Además, atacará a muchos países y los vencerá llevándose su riqueza y también dará puestos de autoridad a los que le sigan. 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Fíjense ustedes que para aquellos que dicen que solamente está continuando la descripción de Antíoco Epífanes, este versículo es difícil de interpretar porque acá dice que este rey va a tener al rey del sur en contra y también el rey del norte se va a levantar contra él. Y este rey va a vencer al rey del sur, como vamos a ver en los versículos siguientes, y va a entrar a Israel, va a entrar a la tierra gloriosa, pero no todas las provincias caen en su mano. Tres específicamente escapan: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Acuérdense de esos tres que van a escapar de la mano del anticristo. Tiene mucha importancia para nosotros. Probablemente al cabo del tiempo se refiere al tiempo de la tribulación ya escatológica. Y va a haber en ese momento cuatro bloques de naciones para ese tiempo. Primero, el imperio romano reconstruido, Daniel 7, 23 al 25. Ese va a ser el bloque occidental y el anticristo va a estar encabezando este imperio. El segundo grupo, el segundo bloque es el bloque del norte, el rey del norte y sus aliados, como vemos en Daniel 11:40. El tercer bloque, el rey del sur y sus aliados, Daniel 11:41, bloque del sur, y los reyes del oriente, Daniel 11:44, que vamos a leer enseguida, y Apocalipsis 16:12, bloque del oriente. Entonces, occidente, norte, sur y oriente. Fíjense ustedes aquí el planisferio, ¿verdad? Tenemos que dividir esto para poder entender a qué grupo de naciones se refiere. Tenemos ahí la primera línea que les voy a marcar, que es el Ecuador, ¿verdad? Justamente pasa por ese país, por eso lleva ese nombre, y divide básicamente al planeta en norte y sur. Todo lo que está por encima del Ecuador es norte y por debajo es sur. Y luego tenemos el meridiano de Greenwich, que ahí les marqué, que divide en oriente y occidente. Todo lo que está a la izquierda de la pantalla, América del Norte, América del Sur, todo es occidente. Y todo lo que está hacia la derecha es oriente, básicamente. Pero en la profecía es un poco diferente, solamente para que puedan entender por qué se dice norte, sur y oriente, occidente. Ahí está la diminuta Israel, ¿verdad? Que casi no se logra ver en este planisferio, ni siquiera está escrito su nombre, pero como está Egipto debajo y Siria encima, entonces sabemos que es Israel. Ahí está Siria y ahí está Egipto. Un poquito más de lo mismo, ahora vamos a ver las referencias bíblicas. Tenemos a Israel en esta zona, aquí está Egipto al sur y Siria hacia el norte. También otra referencia muy importante dentro de las profecías bíblicas es el río Éufrates, ¿verdad? Que va desde la Turquía moderna hasta casi desembocar en el Golfo Pérsico. Ahí se une el Éufrates con el Tigris y desembocan al Golfo Pérsico, ¿verdad? Este río tiene mucha importancia profética porque la Biblia dice en Apocalipsis 16, 14, que tiene, Apocalipsis 14, capítulo 16, que tiene que secarse para que los reyes del oriente, China, India y compañía, puedan venir a Israel. Ahí vemos el río Éufrates. Y ahí está, este río básicamente divide a lo que queda a su izquierda en occidente y a lo que queda a su derecha en oriente o este, como ustedes lo quieran llamar. Arriba al norte y sur, ¿verdad? Teniendo en cuenta a Israel. Todo lo que está por encima de Israel es norte y lo que está por debajo es sur. Ahí está el río Éufrates, ¿verdad? Se les muestra mejor en un tamaño más
agrandado, ¿verdad? Que va desde lo que fuera Asia Menor, hoy día Turquía, hasta unirse en este punto con el río Tigris y desembocar en el Golfo Pérsico. Ahora, me gustaría recordar con ustedes los cuatro ríos, ¿verdad? En que se dividía el río que pasaba por el Edén. Está el Éufrates, Hidekel, como dice ahí, y hay dos ríos más que no se mencionan, pero ¿se acuerdan ustedes o ya no se acuerdan? Pisón y Gión, ¿verdad? Esos ríos hoy no existen. Y acá hay una pregunta interesante. ¿Estos ríos Tigris y Éufrates que tenemos hoy son los originales, que eran dos de los cuatro brazos del río que salía del Edén, o ya son río Éufrates y Tigris diferentes? Si son iguales, entonces, ¿cómo explicamos que se hayan mantenido igual después de todo lo que fue el diluvio? Y si son diferentes, entonces, ¿por qué llevan el mismo nombre? ¿Verdad? Todo eso para que se vayan a pensar un poquito. Versículo 40 y 41 dice, es interesante que al fin de los tiempos esta bestia deberá enfrentar al rey del sur, a los que dice que vencerá en los versículos siguientes. También se menciona al rey del norte y sus aliados. Notemos que entrará a Israel a la mitad de la semana probablemente, y muchos morirán. Lo que es importante también recordar las provincias que van a escapar de su mano: Edom, Moab y Amón. Sabemos por lo que dice Apocalipsis 12:6 y versículos 13 y 14 que el remanente de Israel huirá al desierto a la mitad de la semana. Y por eso quería que se acuerden ustedes las provincias que van a escapar de la mano del anticristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer, hablando de Israel, ¿verdad? Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o 3 años y medio, ¿verdad? Versículos 13 y 14 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, o la mitad de un tiempo, como dice ahí. Entonces, ¿a qué desierto se refiere ahí Apocalipsis 12:6? Y algunos estudiosos creen que este desierto es Petra, ¿verdad? Que es una ciudad que pertenece a la Jordania actual, la antigua Edom. Edom era el nombre o sobrenombre de Esaú, que significa rojo. Entonces, de esa forma se van a cumplir varios pasajes, como el Salmo 60. Me gustaría leerles también este salmo porque menciona a Edom dentro de las profecías y se nos dice que Israel irá a Edom. Salmo 69 al 12 me gustaría leerles. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El pasaje paralelo es el Salmo 108, 10 al 13. Entonces, la ciudad fortificada, qué mejor ciudad que Petra. Petra, si nosotros hoy ponemos en internet, en Google, es una de las maravillas del mundo moderno. Fíjense ustedes, esta es la ciudad, es una ciudad tallada en piedra, de muy difícil acceso, pero una vez que está ahí, entonces es muy difícil que un ejército enemigo llegue hasta ese lugar. Y la Biblia es clara, dice que la mujer es llevada al desierto. No sabemos si es Petra o no, solamente estamos viendo que es una probabilidad, ¿verdad? Ya que hay profecías que dicen que Israel debe ir a la antigua Edom, o sea, la Jordania actual, y esta ciudad de Petra está en Jordania y puede ser un lugar de refugio increíble, una fortificación para el pueblo de Israel para resistir los 3 años y 6 meses del anticristo. Esta provincia no va a caer en manos del anticristo, probablemente porque el remanente o parte de la descendencia de la mujer va a estar en ese lugar y va a estar sustentada por el Señor por 3 años y 6 meses. ¿Qué van a comer? ¿Cómo van a ser sustentadas? No lo sabemos, pero dice ahí en el versículo 14 de Apocalipsis 12 que se le dio las dos alas
de águila, que representa el poder de Dios para sustentar. Dios no tiene ningún problema, puede enviarle cuervos con carne, como hizo con el profeta Elías, o les puede hacer caer maná del cielo, o les puede hacer surgir alimentos de la tierra, no lo sabemos, pero no tenemos ninguna duda que el Señor es poderoso para hacer eso y muchas otras cosas más. Eso solamente lo pongo a modo de anexo para que puedan entender cómo hoy tenemos ya alguna idea de cómo puede cumplirse estas profecías. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Iba a vencer al rey del sur, dijimos, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Una vez que venza a Egipto, entonces sus aliados, que son Libia y Etiopía, van a seguir al anticristo, claro está. Como hemos mencionado antes, Egipto y sus aliados serán derrotados por este rey, y estos aliados antiguos de Egipto, Libia y Etiopía, van a pasar a ser aliados del anticristo. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Probablemente esas noticias que lo atemorizarán sea la multitud que conforma los ejércitos de los reyes del oriente, China, India, entre otros. Furioso saldrá y probablemente Israel será su PC, su puesto de comando. Por lo tanto, su principal víctima. Va a estar sucediendo todo lo que dice Zacarías 14. Israel va a estar siendo saqueada, etcétera, etcétera. En ese contexto es cuando viene el Señor por segunda vez. El anticristo va a tener su cuartel general en la ciudad de Jerusalén, que en este versículo 45 se describe a monte glorioso y santo que entra y se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Ese es Jerusalén. Sin duda alguna la expresión más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es una referencia a la final batalla de Armagedón y a la segunda venida de Cristo en gloria, quien pondrá fin al inicuo. Bueno, eso dice en 2 Tesalonicenses y Apocalipsis 19. Lo que quería decir ya como para ir culminando es que, como les mencioné, estos cuatro bloques de naciones se van a estar peleando entre sí. Por ejemplo, dice que el anticristo con su bloque occidental va a vencer al rey del sur y el rey del norte va a ser vencido por, en forma sobrenatural por el Señor, según algunas profecías, ya que acá no mencionamos, pero ese rey del norte va a ser vencido por el Señor mismo. Entonces, el rey del sur habrá sido vencido por el anticristo, el rey del norte por el Señor mismo, y van a quedar solamente dos bloques. El bloque occidental con el anticristo a la cabeza y los reyes del oriente. Cuando se preparan para la final batalla entre ellos, dice en Apocalipsis 16 que el anticristo envía espíritu a modo de ranas a estos reyes y los convence para encontrarse juntos en Armagedón para luchar contra el Señor y contra su ejército. Después de que iban a pelear entre ellos se alían contra el Señor y contra su ejército. Y es en ese contexto cuando el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de ellos. ¿Cómo van a vencer al Creador ellos? Ahí está la segunda venida de Cristo que los va a destruir, dice, con la palabra que sale de su boca, con la espada aguda de dos filos que sale de su boca. Con su palabra va a destruir a todo este ejército oriental y occidental. Ahí está la batalla de Armagedón, que está descrito en Apocalipsis 14, que la sangre de los ejércitos van a llegar, dice, hasta el freno de los caballos. Y esta bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 20, van a ser, capítulo 19, perdón, van a ser lanzados al lago de fuego vivos. Ellos van a tener el privilegio de inaugurar el lago de fuego. 1000 años después se les une Satanás. Según el Apocalipsis, luego de la segunda venida de Cristo en gloria y la destrucción del anticristo, tendrá aquí en la tierra lugar un reino de 1000 años, donde el Mesías reinará desde Jerusalén. Y Apocalipsis 20, 1 al 7, Isaías 11, 35, Isaías 65 nos cuenta de que va a ser un tiempo maravilloso, ¿verdad? Fíjense ustedes que los animales volverán a estar juntos. Ahí ven ustedes el león con el ciervo, ¿verdad? Ahí van a estar con los humanos, ninguno va a comer carne nuevamente, sino todos van a ser herbívoros como al principio. Fíjense ustedes
los felinos, ¿verdad? Ahí con los humanos conviviendo tranquilamente. Eso va a ser lo más parecido a lo que fue el Edén, el reino milenial de Jesucristo. Muy bien, con eso terminamos el capítulo 11 y en nuestra próxima lección, el capítulo final de Daniel, estudiaremos los sufrimientos del pueblo de Dios Israel bajo el anticristo, además de ver el orden de la primera resurrección, ¿verdad? Cuándo van a resucitar la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso queda para la próxima clase. Fíjense ustedes, en Apocalipsis 12 dice ahí que apareció un dragón y una mujer, ¿verdad? Ese dragón procura destruir a la mujer y a su descendencia, ¿verdad? A su hijo. Una mujer encinta, dice. Y eso es lo que vamos a estudiar también en Daniel capítulo 12. Fíjense ustedes que hay mucha correlación entre Daniel y Apocalipsis, incluso en el capítulo, ¿verdad? Capítulo 12 nos habla de los sufrimientos de Israel y aquí también en Daniel capítulo 12 nos habla también de Israel en la gran tribulación. Y la batalla entre Miguel y Satanás también se nos describe en Daniel capítulo 12 y en Apocalipsis 12. Qué interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias, queridos hermanos. Creo que esta vez me extendí un poquito más de lo que suele durar. Pueden habilitar sus micrófonos si hay todavía gente despierta, ¿verdad? Y que quiera hacer alguna pregunta. Este es el momento. No importa que se alargue. Gracias, hermana Reinita. No sé si entendieron esta parte, ¿verdad? Versículo 21 al 35 nos habla del ministerio de este rey despreciable, Antíoco Epífanes, y 36 al 45 del anticristo. Sí. Sí, se entendió bastante bien, doctor. Ah, bueno, excelente. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? De mi parte, por lo menos, no. Estuvo muy claro. No sé qué dice Jorge, depende de él. Mm, No, sí, se entendió con los audios y con lo que me doy cuenta es que vos para hacer tu diapositiva, no solo de los audios sacas la información, hay la parte Exacto. escrita de algún libro. No, no, de todo un poco realmente, porque esta parte es bastante difícil, ¿verdad? No hay Sí, mucho acuerdo. sí, Y como vos decís, hay que rebuscarse muchas veces en otros recursos también, pero les puedo facilitar sin problema. Sí, para el examen, si no, no vamos a pasar. Van a pasar toditos, va a ser facilísimo. Sí Van o a, sí, de tu diapositiva vamos a sí, de la diapositiva y de los escritos, ¿verdad? solo de tu Facilísimo va a ser. diapositiva. De Sí. solo de tu diapositiva vamos a estudiar. Voy a ponerle, por ejemplo, para que tengan una idea nomás. El anticristo va a actuar en la gran tribulación, el periodo intertestamentario, cosas así nomás, no se preocupen, no va a haber cosas muy no, no esperen, por ejemplo, que les ponga ahí, bueno, Cleopatra fue hija de Ptolomeo IV, no, no voy a hacer eso, no, no se preocupen, pero quiero que entiendan solamente la parte fundamental, básica que tienen que saber para entender la profecía, no es mi intención complicar a nadie. Preguntas, dudas, Súper claro, Walter. creo que mi cámara está teniendo Algo problemas. le pasó. Sí, está de colores. Creo que ya nos va a dejar la cámara. Bueno, ¿qué les parece si oramos entonces para terminar? Sí. Oremos entonces. Amén. Nuestro amado Padre, te agradecemos por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano que se conectó esta noche. Te pedimos, Señor, tu más ricas bendiciones sobre cada uno. También por aquellos hermanos que por alguna razón no pudieron hacerlo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos también. Y queremos, Señor, dejar este estudio para el próximo lunes, que podamos terminar este fascinante libro de Daniel, que podamos seguir aprendiendo de ella y ser nuevamente desafiados, motivados por tu palabra para poder ser mejores hijos tuyos y poder cumplir, Señor, con el ministerio que tú nos has encomendado. Dejamos este tiempo en tus manos también, Señor, descanso de cada hermano, que tú estés guardando a cada uno conforme a tu voluntad, y aquellos que están sufriendo, padeciendo cierto tipo de enfermedad, que tu mano sanadora esté sobre ellos, y si está conforme a tu voluntad, puedan estar ya curándose, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones.
Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Bendiciones. gracias.